Buenos días. Hoy, domingo 4 de octubre del 2020, saludamos con gusto a los hermanos en la fe y simpatizantes que en este día se han enlazado con nosotros a través de este medio para compartir y aprender en esta clase de escuela dominical algo sobre un hecho que Jesús vivió con sus eternos enemigos de siempre, los fariseos, que en esta ocasión fueron apoyados por otro grupo no menos fuerte, los herodianos. El título de la clase es Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la cualidad relacionada con el carácter de Jesús es gratitud. Pero antes de comenzar, permítanme hacer unas cuantas precisiones. Mi nombre es Guillermo Huerta y soy miembro de la primera Iglesia Bautista de Monterrey, de esa que está ubicada allí, en Aramberri y Guerrero, frente al Mercado Juárez, a una sola cuadra del mero centro de la ciudad de Monterrey. Como un dato adicional, quiero decirles que cada domingo a las 10 de la mañana y desde hace 157 años, se lleva a cabo en nuestro templo y ahora a través de YouTube y Facebook Live, las actividades de un departamento al que nosotros hemos dado en llamar Escuela Dominical. Es un instituto bíblico en el que se imparten clases a alumnos de todas las edades. Pudiera decirse que es la única escuela que no tiene exalumnos, que es la única escuela que tiene un solo libro de texto para todos los niveles. La Biblia, la palabra de Dios. Ese antiquísimo libro que contiene escritos de más de 5,000 años de antigüedad, pero cuyas enseñanzas han sido de mucha utilidad en diferentes épocas de la humanidad y lo siguen siendo en la nuestra, para todos los hombres y mujeres de cualquier edad. Lo tenemos como libro de texto porque el propósito de sus sagradas escrituras es proclamar el plan de salvación y hacernos ver que la pasión más sublime de nuestro Señor es la de llevarnos a vivir con Él al hogar eterno, al celestial. Tan es así que permitió que su Hijo unigénito muriera en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, al dar una clase bíblica, se debe tener el firme compromiso, primero que todo, de impartirla en el nombre del Señor, para de esa manera esperar que la palabra hablada caiga como semilla en corazones con tierra fértil y que desde ahí empiece a producir un cambio positivo en las personas, un cambio que les permita seguir a aquel que un día dijo ser el camino, la verdad y la vida. También, como maestros, sabemos de lo conveniente que resulta para quien desea impartir una clase, el tener un espacio que nos permita movernos de un lugar a otro, caminar entre las filas, cuestionando, haciendo preguntas o motivando a quienes lo escuchan a meterse en la clase, a despertar el interés y a inyectar el dinamismo necesario para desalojar la indiferencia y otras actitudes que impiden un buen aprendizaje. Hoy no contamos con las ventajas que da un aula escolar, pero contamos con la presencia del autor del libro de los libros. Y es en su nombre que nos disponemos a iniciar la lección de esta mañana
que, como dijimos al principio, tiene como título: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Permítame en esta ocasión introducirlo a este tema presentándole un cuestionamiento imaginario en el cual usted es el actor principal. Mire, por cuestiones de trabajo, la compañía donde usted labora requiere que vaya a ocupar un importante puesto en la filial de la misma empresa que desarrolla sus actividades de producción y ventas en otro país. La compañía, además de proporcionarle un jugoso aumento de sueldo, se encargará de su traslado, de conseguirle vivienda y de que obtenga la ciudadanía de aquel país lo más pronto posible. El sueño ideal de cualquier empleado. Una vez logrado todo lo anterior, usted empieza a laborar en el nuevo corporativo, contando con la confianza de una docena de empleados, muchos simpatizantes y unos cuantos que no están de acuerdo con su llegada. Pues el trabajo que usted va a hacer o el trabajo que ya está haciendo ha opacado el que ellos venían realizando desde hace buen tiempo atrás. Y aunque se le han presentado unas cuantas fricciones, pudiera decirse que su trabajo avanza bien, avanza dentro de lo aceptable. Pero un día surge un fuerte conflicto entre el país de su nacimiento y el país que le otorgó la nueva ciudadanía. La pugna entre ambas naciones es meramente política. Usted no tiene nada que ver con ello. Por lo tanto, usted continúa trabajando como si no pasara nada. Sin embargo, varios de los empleados que no están de acuerdo con su llegada aprovechan esa discrepancia política para visitarlo en su oficina y al hacerlo le hablan en los siguientes términos. Licenciado, buenos días. Sabemos que usted vino a ocupar este puesto porque no hay quien lo pueda desempeñar mejor. Conocemos de su honradez y de su lealtad para esta compañía. Sabemos de su amplio criterio para discernir sobre situaciones problemáticas y deseamos hacerle saber que siempre podrá contar con nosotros en lo que podamos apoyarle en el proyecto de expansión que trae ahí en su agenda de trabajo. Y aprovechando la visita, licenciado, deseamos saber cuál es su posición con respecto al conflicto que hay entre el país de donde usted viene y el nuestro. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, pues nos servirá de base para formar la nuestra y así saber si la razón asiste a nuestro país o al de usted, aunque todavía vivan allá sus padres, hermanos, familiares y amigos. Entonces, hay una situación que se le presenta en esa ocasión. Si usted responde que a México le asiste la razón, ellos podrán denunciarlo ante las autoridades migratorias. Y entonces, su empleo y estancia en aquel país estarán en peligro. Y adiós comodidades, lujos y buen sueldo. Adiós. Y si usted dice que el país que le dio una segunda ciudadanía es el que tiene la razón, entonces usted estará traicionando a su país de origen y a todos los suyos. ¿Se fija? Una situación que si no se la hubieran preguntado, no tendría ningún problema. Y usted seguiría viviendo y trabajando tranquilamente en su nuevo país. Pero ahora ahí están ellos,
saludándole y sonriéndole de la manera más falsa que uno puede imaginar, esperando una respuesta que lo comprometa, que lo haga quedar mal con una de las dos naciones en conflicto. Hermanos, así actúan las personas que buscan algún beneficio a costa de alguien, sin importarles la situación en que se encuentran o en la que vayan a quedar después de lograr su cometido. Se convive diariamente con algunos de ellos. Por ejemplo, cuando llaman al celular y le dicen, tengo el gusto con el caballero Guillermo Huerta. ¿Se imagina? Caballero. Ni me conocen, ni saben quién soy, nunca han hablado conmigo. Son frases que aprenden en cursos de capacitación y que deben emplear en todas sus entrevistas, pues cada una de ellas es monitoreada por la empresa y además les prohíben enojarse con el futuro cliente. Otra más. Mire, hablamos del banco GHG para ofrecerle una tarjeta por su buen récord crediticio, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando la joven mujer está en la tienda de ropa y le dice a la empleada, el vestido te queda que ni mandado a hacer, se te ve muy bien y te hace ver muy guapa. Y mira, para el color de ese traje que vas a escoger, tenemos estos zapatos que son el complemento ideal. No, una combinación perfecta. Y allá va la tarjeta de crédito para luego esperar los cobros mensuales. Trampa, adulación. Objetivo, ganar o vender algo a cambio. Por último, simple y sencillamente, compare el trato que se recibe en un hospital privado donde la estancia del paciente está respaldada por una fuerte chequera o un seguro de gastos médicos mayores. Compárelo con el que se recibe en una de las 6 camas que hay en cada cuarto en los hospitales del Seguro Social. Sin haber estudiado psicología, cualquier persona se puede dar cuenta que eso de caballero, el vestido que le queda bien, señorita, o el amabilísimo trato recibido en algún hospital privado, son atenciones o tratos y halagos falsos. Algo similar detectó Jesús cuando un grupo formado por fariseos y herodianos fueron a buscarlo para hablar con él. Hermanos, ¿por qué no solo fariseos o por qué no solo herodianos? ¿Por qué un grupo mixto? La explicación es la siguiente. Los fariseos eran un grupo que, en forma muy disimulada, se oponían al poder romano y estaban en contra de pagarle tributo. Los herodianos, por su parte, pertenecían a un partido que habían incrustado entre los judíos con el objetivo de inducir al pueblo a someterse al gobierno y a pagar de buena gana el tributo exigido por el Imperio Romano. Así que, para el propósito que se deseaba lograr, se requería el apoyo de ambos grupos. Por eso, cuando encontraron a Jesús, le lanzaron con muchos adornos, halagos y directamente esta pregunta o este cuestionamiento. Y empezaron igual, en la misma forma. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El protocolo político de la actualidad habría obligado al Hijo de Dios a contestar más o menos así. Es un honor para mí saber que tal es el concepto que tienen de un servidor. Yo también he estado al tanto del trabajo que ustedes han realizado y deseo que todos sus proyectos
sigan encaminados para beneficiar a la gente humilde del pueblo. Actuando de esa manera, ustedes siempre serán bienvenidos en cualquier parte. Pero no. La sola presencia de los indeseables visitantes y la falsedad que cargaban en sus alforjas fue suficiente para evaporar cualquier protocolo de bienvenida. Así que no hubo tal recibimiento, porque Jesús no mira las apariencias de los hombres, Él mira los corazones. Los fariseos y herodianos no sabían que Jesús podía escuchar sus pensamientos. Desconocían que aquel que tenían enfrente sabía de la malicia de ellos. En ese aspecto, Jesús les llevaba ventaja. Por otra parte, la zalamería con la que llegaron y la pregunta con la que quisieron sorprenderle, delataron el propósito que llevaban. Tenderle una trampa para desacreditarlo ante el poder romano o ante la simpatía que los judíos empezaban a tenerle. Lo que se presentara primero. Dicha táctica es de las más utilizadas por Satanás. Hacer que las víctimas digan una palabra o una frase de forma inocente y con la mejor de las intenciones, pero que interpretada de otra manera puede crear un problema de enorme magnitud. Pero, ¿por qué fueron a Jesús? ¿Por qué no con algún otro personaje? Bueno, primero, porque en aquel tiempo Jesús era considerado por gran parte del pueblo como rey de los judíos, y que como tal habría de libertarlos de la opresión y del yugo romano. Israel sufría el imperialismo de Roma y además, entre otras cosas, los tenían sujetos a tributo. Segundo, a los líderes religiosos les empezaba a molestar lo que hacía Jesús, pues de cierta manera les estaba ganando adeptos y les hacía sentir que ellos, los fariseos y herodianos, ya no eran las estrellas de la película. Sentían que la gente estaba empezando a buscar más a Jesús que a ellos. Sin embargo, también tenían que cuidar su imagen de dirigentes. No podían evidenciar su preocupación y rebajarse yendo personalmente a buscar al Hijo de Dios. No. Por tal motivo, formaron y enviaron dos grupos de sus discípulos, uno de fariseos y otro de herodianos. Y formularon una pregunta que tuviera como respuesta o un sí o un no. Y la enviaron con sus incondicionales partidarios. Si el Hijo de Dios contestaba que sí, los fariseos se encargarían de desacreditarlo ante los judíos más que inmediatamente. Y por el contrario, si decía que no, los herodianos no perderían nada de tiempo en denunciarlo ante el gobierno romano. Al escuchar la pregunta que le hicieron, Jesús hizo a un lado todo protocolo y sin darle ningún maquillaje social a sus palabras, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Así dice la palabra de Dios. Se fija, ni fariseos ni herodianos se molestaron por el calificativo de hipócritas que recibieron de parte de Jesús. En los tiempos actuales, cualquiera le hubiera reclamado y le hubiera dicho: un momentito, nada más sin insultar. Nosotros no lo hicimos y tú no tienes por qué hacerlo. Vamos respetándonos, ¿sí? Pero no hubo tal reclamo. Fue como si hubieran estado de acuerdo
con lo que oyeron, o como si el adjetivo que escucharon no era nada comparado con el que ellos merecían. Así que ignoraron lo que oyeron y lo que hicieron enseguida fue mostrarle al Hijo de Dios lo que les había solicitado: un denario. Un denario era la moneda con la que los romanos demandaban el tributo. Y además era la moneda corriente entre los judíos, es decir, la que más circulaba entre ellos. Por eso la identificaban como la moneda del tributo. Ya describiéndola un poco, podríamos decir que era una pieza de plata que tenía acuñada la imagen y el nombre del emperador romano, con lo cual se garantizaba el valor de la moneda. Moneda que representaba y sostenía la firme y próspera economía de aquel poderoso imperio. Por ello, Roma no tenía ningún problema para tener bajo su dominio a Israel y a otras naciones, a las que ofrecía a cambio ciertos beneficios, tales como orden, paz social, ausencia de conflictos entre los pueblos, provisión en el mercado internacional, caminos terrestres, rutas marítimas y cultura, entre otros beneficios más. Era posible que fariseos, herodianos y judíos inclusive no visualizaran dichos beneficios, pero Jesús sí lo hacía. Él, aunque no estaba de acuerdo con todo lo que hacía el imperio, estaba consciente que no había autoridad sino la de Dios, y las que había en la región por Dios habían sido establecidas. Así que cuando Cristo tuvo en su mano la moneda, hizo la única pregunta que podría desarmar a sus momentáneos tentadores. Les preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? A lo que ellos le dijeron: de César. Fue entonces que el Hijo de Dios les puso a la mesa su respuesta en dos tiempos. El primero se lo sirvió acompañado de estas sazonadas palabras: dad pues a César lo que es de César. En ese inciso A de su réplica, de su contestación, Jesús prácticamente les estaba diciendo que si la imagen e inscripción eran del emperador, entonces habría que devolverle una parte de lo que a él le pertenecía, de lo que era de él. Con tan sabia contestación, ninguna persona podría darse por ofendida, y en un descuido, hasta el mismo gobierno debería agradecerle por fortalecer de esa manera los intereses del emperador ante el pueblo judío. Además, Jesús dejó muy claro a la gente de aquel tiempo y a nosotros en el nuestro que es un acto de responsabilidad ciudadana el pagar puntualmente los impuestos a las autoridades que nos gobiernan, supervisan y proveen los servicios necesarios para tener una vida digna. Ya, si los que tienen y ejercen su autoridad cumplen o no con su responsabilidad, será problema de ellos, no con sus gobernados, sino con Dios, pues por Él fueron puestos. Varias décadas después, Pablo, en el capítulo 13, versículo 1 de su carta enviada a los romanos, reafirmaba lo dicho por Jesús con esta encarecida petición: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. Y luego, unos 5 versículos más adelante, hacía ver que quienes tenían y ejercían la autoridad eran servidores de Dios para nuestro bien. Decía de ellos: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y luego, el segundo tiempo de su respuesta lo sirvió como era la costumbre de Jesús. Lo sirvió con la marca de la casa. Y les dijo: y a Dios lo que es de Dios. Qué platillo más completo, edificante y nutritivo, ¿no? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Saben qué? Fariseos y herodianos descubrieron ese día que un chef que cocina respuestas así acaba fácilmente con el hambre de la tentación. Esta segunda parte de la respuesta de Jesús nos lleva a reflexionar sobre algo muy importante. Como ciudadanos mexicanos y responsables, procuramos pagar puntualmente nuestros impuestos al gobierno. Y en ocasiones hay quienes colaboran como voluntarios en obras públicas de beneficio colectivo. Hacemos todo esto porque nuestra ciudadanía aquí en la tierra es mexicana. Sin embargo, debemos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Siendo así nuestra situación, ¿qué es lo que usted y yo hacemos como ciudadanos del reino de los cielos que ya somos? Ese dar a Dios lo que es de Dios fue una respuesta que se convirtió en uno más de los mandamientos de Jesús, y que como tal se ha convertido en un gran desafío para muchos, y en tema de política para otros, o en tema de polémica para otros. Estos últimos opinan: 1. Que los diezmos, las primicias y las ofrendas voluntarias eran mandamientos para el pueblo judío que dependía de la ley de Moisés y no para los cristianos. 2. Que cualquier contribución que el cristiano haga debe ser voluntaria y secreta, sin importar si es o no lo que le corresponde al Señor. 3. Que la mayordomía del creyente debe ser algo discrecional, que no se debe enseñar ni presionar, y que nunca se debe ejemplificar y mucho menos exigir a nadie. 4. Que está bien que pastores y líderes de mayordomía no hablen de estos aspectos. El resultado de esas 4 piadosas opiniones puede conducir a tener presupuestos bajos e insuficientes para cubrir las necesidades de la iglesia y de la obra misionera, y por ende iglesias débiles y convenciones infructuosas. Pero lo más grave de todo esto es que el nivel de compromiso personal con el Señor y con su obra se puede ir apagando poco a poco. Hermanos, por el contrario, la Biblia abunda en enseñanzas sobre una sana mayordomía personal. Permita que le mencione 4 de ellas. Número 1. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. En esta cita de Mateo 6:19, Jesús nos previene para que no cometamos el error de considerar como nuestro gran tesoro las cosas que se ven y que son temporales, sino que busquemos
y procuremos las que el cielo nos brinda en forma de oportunidades, como dar a los necesitados, visitar a los enfermos, cuidar de las viudas y otras más que superan en calidad y valor eterno a todas las riquezas que podemos llegar a tener aquí en la tierra. La número 2 está en Malaquías 3:10. Es la misma que muchos recitamos de memoria. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí prácticamente el Señor nos está diciendo, si dudan de mi bondad y de mi justicia, hagan la prueba. Probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, las Sagradas Escrituras contienen pasajes que detallan innumerables manifestaciones divinas, las cuales nos recuerdan una y otra vez que Dios no se deja ganar en generosidad. La número 3 se refiere a la invitación que Jesús hizo al joven rico y que aparece narrada en Mateo 19:21 de esta manera. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Dar a los que necesitan. Sin embargo, la tristeza que apareció en el semblante del joven rico fue la única respuesta que él dio a la invitación de Jesús. Hermanos, ¿cuál habría sido la nuestra? ¿Cuál? Vamos, pidamos a Dios que limpie nuestros corazones, que escudriñe nuestros corazones, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Procuremos tener presentes siempre las siguientes palabras. Despacio. Con Jesús en el corazón, es difícil ser feliz con el mundo. Pero sin Jesús en el corazón, es difícil ser feliz sin el mundo. La número 4 tiene mucha esencia y usted la puede volver a leer luego en Mateo 6:21. Dice así: donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así como la aguja de la brújula señala siempre hacia el norte, así también y por lo general, el corazón del hombre siempre apunta hacia donde está su tesoro. Nuestra riqueza se debe obtener a base de buenas obras, ofrendas, oraciones y todo lo que beneficie a nuestro prójimo y alabe a Dios. Porque si lo hacemos para ganarnos el aplauso de los hombres, habremos hecho tesoro en el lugar equivocado y nuestro nombre quedará escrito en la tierra. En cambio, si lo hacemos para la honra y gloria de Dios, habremos hecho tesoro en el cielo y nuestro nombre quedará escrito en el libro de la vida que nos permitirá escuchar en aquel día las únicas palabras con valor eterno que todos desearían oír. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La número 5 es de las más importantes porque nos hace saber cómo contabiliza el cielo las ofrendas. Marcos, en el 12:44 de su evangelio,
la escribió así. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, esas palabras fueron las de Jesús cuando vio que una viuda se quedó sin nada por dar a Dios lo que era de Dios. La Biblia no dice algo más sobre esta mujer, pero con base en las promesas del Señor, estamos seguros que ese día fueron abiertas las ventanas de los cielos y derramaron sobre esa mujer bendiciones de más. Porque dando al Señor lo que le corresponde, se surte muy bien cualquier despensa. La número 6 es la que pone la cereza al pastel de la mayordomía personal. La escribió Pablo en el capítulo 9, versículo 7 de la segunda carta que envió a los Corintios. Les decía, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, imaginen por favor a los encargados de recoger las ofrendas. Están ahí, al frente, ya dispuestos a pasar por los lugares para que cada quien deposite la suya. Pero de repente, uno de ellos toma la palabra y dirigiéndose a toda la congregación, les pide que por favor regresen a sus bolsillos o a su cartera la ofrenda que tengan en sus manos. Luego les solicita que consulten con su corazón para saber si eso era lo que habían propuesto y separado para el Señor, o si nada más lo tomaron para cumplir con la ocasión. En cualquiera de los dos casos, cierre sus ojos y pida al Señor que reciba y santifique su ofrenda. Y luego dispóngase a depositarla con gusto cuando pasen por su lugar, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. Hace unos minutos en esta misma clase, un servidor les decía que buscáramos las cosas que el cielo nos envía en forma de oportunidades para servir a los demás. Y eso fue lo que hizo la congregación de la primera iglesia bautista de Monterrey con la pandemia del coronavirus. La visualizó como una oportunidad para ayudar a los demás. Y lo hizo gracias a una exhortación del hermano Esteban Núñez, que a través de un escrito nos exhortó a todos a servir. Ahora reproduzco verbalmente la parte final de lo que él escribió en esa ocasión. Dice así: las circunstancias que vivimos ahora, las de la pandemia, nos enseñan a ver y a valorar las bendiciones que Dios nos ha dado, como la vida, la familia y la comunión con los hermanos. Aprendemos y reafirmamos en Cristo que somos y podemos ser bendecidos, pero también aprendemos que podemos ser de bendición para nuestros prójimos. Confiando plenamente en nuestro Señor, el apóstol Pablo llamaba a los hermanos de Corinto y a nosotros también a que estuviéramos preparados para presentar nuestro apoyo como un acto de generosidad y no como algo que se nos exigía cumplir. Nos recuerda que los frutos que recojamos están directamente relacionados con la forma en que los hayamos sembrado. Así que, hermanos, tenemos en este momento la oportunidad de vivir, de experimentar la nueva vida que Cristo nos da, siendo de bendición para aquellos que están necesitados.
Cada vez que usted comparta lo que Dios le da, de manera alegre y espontánea, tenga la seguridad que Dios le ama. Y preguntaba el hermano Núñez, ¿no es esta una gran bendición? No es solamente un buen deseo, es una total y plena seguridad de que Dios ama a los que dan con alegría. Así terminaba la exhortación que hizo el hermano Núñez a toda la iglesia de nosotros. Y la congregación respondió rápidamente y con gusto para apoyar a las familias que tenían necesidad. El aprendizaje de esta clase puede resumirse brevemente en tan solo 7 palabras. Las dijo Jesús y son estas. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ahora, entre los compromisos que usted y yo podemos adquirir, se pueden mencionar los siguientes. Estaré consciente de cumplir con los pagos como son impuestos, servicios, etcétera, establecidos por los gobiernos de nuestra nación. Me sujetaré a las autoridades cuidando de obedecer a Dios antes que a los hombres. Participaré como ciudadano del reino de los cielos con todo lo que pueda para el extendimiento del Evangelio. Dios bendiga a todos en todo. Amén.